A nombre del Centro de Investigación de la Universidad Anáhuac Puebla y en el marco del Diplomado en Estudios Avanzados sobre Seguridad Humana, programa totalmente en línea que dará inicio en próximas semanas, le damos la más cordial bienvenida al webinar La Seguridad Humana, la experiencia europea tras la pandemia y el gran confinamiento. Tengo el gusto de presentarles al maestro Mario Alberto Rincón González, quien fungirá como coordinador académico del Diplomado en Estudios Avanzados en Seguridad Humana y moderador de este webinar. El maestro Rincón González es maestro en Estudios Antropológicos de México y maestro en Estudios sobre Estados Unidos, así como licenciado en Relaciones Internacionales y en Derecho. Ha sido secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como secretario de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial en el Estado de Puebla. También ha sido diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Honorable Congreso del Estado de Puebla. Ha sido docente tanto de licenciatura como de posgrado en universidades como la Autónoma de Puebla y la Universidad de las Américas. Gracias por su presencia, maestro Rincón. Este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora, donde contaremos con 30 minutos para la exposición de nuestro conferencista del día de hoy, el maestro Eduard Ramos Soldevila, 20 minutos más para la sección de preguntas y respuestas, y finalmente 10 minutos para los comentarios del maestro Mario Alberto Rincón y del maestro Ramos Soldevila. Estos comentarios son finales. A continuación, tengo el honor de presentar al maestro Eduard Ramos Soldevila. Él ha desarrollado su carrera profesional en puestos directivos de industrias clave en la innovación y la transformación digital. En Philips, Telefónica Sistemas, La Vanguardia Digital y Barcelona Televisión, entre otras. Cursó el diplomado en Dirección de Marketing por ESADE y MBA por la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, La Salle. Se ha formado como coach en la Escuela Coactiva y en este momento participa en proyectos de ayuda a la innovación en el marco del programa 2020 Horizon para la Unión Europea. Ha participado como ponente en programas de innovación de la Generalitat de Cataluña y en programas de divulgación de nuevas tecnologías para el Gobierno de España. Maestro Eduard Ramos Soldevila, bienvenido a México, bienvenido a la Anáhuac Puebla. Es un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Bien, pues primero que nada quiero agradecerle la presentación a la maestra Georgina Ruiz Toledo, agradecer la generosa invitación para coordinar este diplomado en estudios avanzados en seguridad humana, y por supuesto que es un gusto enorme tener a un personaje como el maestro Eduard Ramos Soldevila, a quien le mando un gran saludo. Desde luego el tema que hoy nos convoca en este webinar es un tema por demás actual, por demás importante, por demás interesante. La pandemia, la situación del confinamiento, el confinamiento europeo, la experiencia europea. Eduard Ramos, por supuesto, que nos va a llevar por todo lo que ha ocurrido en Europa a partir del 11 de marzo, cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decretó la pandemia como tal, y cómo a partir del 14 de marzo España decretó el estado de alerta, que ha ido sucediéndose no con pocos sobresaltos en España, y desde luego cómo y de qué manera las 27 naciones europeas que integran la Unión Europea han tenido que aplicar medidas en algunas ocasiones no coordinadas y que desde luego hoy en día hacen que podamos aprender de la experiencia, de lo bueno, de lo malo, de lo regular, pero desde luego de que ellos al día de hoy ya están en un proceso de desescalada, están en un proceso en el cual ellos están ya tratando de reactivar su economía, obviamente teniendo las recomendaciones y la experiencia de lo que han vivido, y desde luego sabemos que el turismo es una parte fundamental en la economía de las naciones de Europa, en España en particular, el Producto Interno Bruto, y desde luego Eduard nos va a comentar, a mostrar, a dar con datos duros y con desde luego una narrativa impecable que tiene Eduard, ya lo escucharán, de qué manera se ha podido sobrellevar esta pandemia y aprender de la experiencia europea. Les recordamos a todos nuestros asistentes a este webinar
que van a poder hacer preguntas y respuestas durante la conferencia en el chat que tenemos habilitado, y que una vez que termine Eduardo Ramos de dar su plática, vamos a ir leyendo en grupos de 3 o de manera individual, depende cómo venga el flujo de preguntas, para que Eduardo vaya dándonos sus comentarios y desde luego enriqueciendo este webinar con la experiencia europea tras la pandemia y el gran confinamiento. Adelante, Eduardo, bienvenido a la Anáhuac. Muchas gracias. En primer lugar, quería comprobar si técnicamente estáis viendo mi presentación. ¿Es así? ¿La estoy compartiendo bien? ¿Mario? Sí, le estamos viendo, está ya en pantalla, Eduardo. ¿Está correcto? Bien, pues sí. O sea, técnicamente estamos bien, ¿no? Todo bien, puedo empezar. Estamos listos. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, a Anáhuac por la confianza que me deposita en mí, y espero no defraudar y aportar valor a lo que ya hacen ustedes, que tiene mucho valor. He estado pendiente de otros conferencistas y otras sesiones de otros maestros que estarán también en el diplomado, y realmente me siento halagado de que me tengan en cuenta. Y vamos a intentar desde aquí dar una visión que complemente la que ya tienen ustedes, que ya es importante, profunda y correcta. Bien, entonces, sin más, voy a empezar. La idea es ocupar aproximadamente 30 minutos del tiempo del total de la hora que tenemos previsto, para dar espacio al diálogo, a las preguntas y a la conversación, ¿no?, que es muy importante. El esquema de la conferencia es este. Vamos a repasar cuál es la situación en España, por supuesto. Creo que además aporta perspectiva a México, porque estamos como un poco avanzados en la curva de la pandemia, y por allí pueden también ver experiencias reales y de alguna manera pueden servir como modelo también. La situación actual en Europa, por supuesto, las distintas estrategias y resultados en la Unión Europea. También veremos el impacto del COVID en la salud física, social, mental y económica. Y sobre todo, y quizás ahí es donde más compartiremos información, es qué volverá a pasar y qué no volverá a pasar a partir de ahora. A partir de esta nueva palabra o nueva expresión que estamos acuñando, que a mí no me gusta demasiado, pero define la realidad, que es la nueva realidad, ¿no? La nueva realidad que nos introducirá esta pandemia, ¿no? Mapas de altura, porque le he dado este nombre porque me gustaría ver un mapa global de la Tierra, otro más de bajo nivel, que serían de los países o de Europa, América, pero sobre todo el mapa mental, ¿no?, el mapa interior de cada uno de nosotros. Y por último, también intentaré abundar o apuntar algo que en el diplomado trataremos abundantemente, que es qué respuesta, qué retos sociales, también económicos, pero aquí nos centraremos mucho en qué responsabilidad social corporativa tienen las empresas respecto a sus trabajadores y trabajadoras, y respecto a las personas, a los stakeholders, ¿no?, a todo el impacto que tiene la empresa en la sociedad. ¿Hasta qué punto es responsable? Yo creo que sí, de que podamos entrar en una nueva realidad que sea mejor que la que vivíamos antes de la pandemia, no igual, incluso mejor, ¿no? Muy bien. Bueno, las estadísticas que yo les ofrezco aquí, todas tienen una fuente, por si esta presentación, creo que sí, se pondrá a disposición del público, y si no, no tengo ningún problema en compartirla. Y aquí están viendo el esquema de las curvas, de la famosa curva pandémica, donde ven que del día 14 de marzo, que es cuando se inició el confinamiento real en España, el confinamiento por ley, se publicó la ley de alarma publicada en el Consejo de Ministros extraordinario, hasta el día de hoy, prácticamente, hemos sufrido una
una pandemia realmente con una curva de contagiados en las primeras semanas espectacular, una de las más altas del mundo en realidad, ¿no? Motivos, pues mire, yo ahora no voy a abundar en los motivos porque se están lanzando motivos a nivel político, los partidos entre ellos, y se dice con mucha frecuencia que hubo una manifestación el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, el día de esta efeméride, que provocó un gran aumento de casos en Madrid principalmente, pero también tenemos que reconocer que en otras partes del mundo también se han realizado otras concentraciones por estos días y que incluso quien está criticando al gobierno por permitir esa manifestación en un estadio temprano de la pandemia, también hicieron las suyas, en uno o en otro sentido. Por lo tanto, yo me alejaré totalmente en esta ponencia, y también lo haremos en el diplomado, de posicionamientos políticos particulares, que los tengo, pero intentaré ser lo más transparente posible respecto a esto. La pandemia ha sorprendido a todo el mundo, a las autoridades españolas, a las chinas, a las norteamericanas, en Gran Bretaña y, por supuesto, en México. Y los políticos están sujetos a una gran presión mediática, por supuesto, y, por supuesto, están utilizando ciertos datos a su favor. No voy a abundar en eso. Simplemente voy a mostrarle una serie de datos que creo que son representativos, que son las fases en las que nos encontramos. En el estado de alerta, España definió 4 fases. Una fase 0, que sería anterior a la fase 0 atenuada, que entró en marcha el 14 de marzo hasta el 4 de mayo. Fíjense que del 14 de marzo hasta el 4 de mayo, es decir, 50 días, España estuvo confinada. Confinada hasta el punto de que las calles estaban absolutamente desiertas y las empresas cerraron, la mayoría al 100%. Se mantuvo unas pequeñas actividades en cuanto a empresariales, en cuanto a empresas clave, por supuesto de alimentación, por supuesto farmacéuticas y también todo el sistema sanitario al 120%, pero el resto de empresas no hubo un cierre total del 14 de marzo hasta el 4 de mayo, que es cuando empieza la fase 0 atenuada, que comentaremos. No tenemos tiempo aquí para entrar en muchos detalles, pero yo he querido poner en la presentación esta información por si ustedes la recuperan más tarde. El 11 de mayo, la situación que decíamos que ya ha empezado la fase 0 atenuada, tenemos esta situación en España. Si ven las flechitas rojas, verán que la flechita roja del gráfico de la curva pandémica indica dónde empieza este desconfinamiento. El 11 de mayo la situación, el mapa en España es este, en fase 0 están estas provincias. El Estado español tomó el control de toda la política digamos, de confinamiento sobre las autonomías, que para ustedes serían los estados, ¿no? Y este control lo lleva hasta la última fase y ahora ya estamos a punto de volver a recuperar el control y las decisiones sanitarias en cada uno de las autonomías españolas. Esta es la situación de 18 de mayo. Como ven, cada vez entramos más en fase 1. Madrid y Barcelona, en el centro de España y también en el extremo este, la provincia de Barcelona, siguen en fase 0. Evidentemente, en las grandes ciudades donde la incidencia, la mortalidad y la desinfección es superior al resto. Aquí nos ponemos ya en 25 de mayo, donde en fase 2 ya tenemos gran parte del territorio, ya no tenemos nadie en fase 1. En 1 de junio estamos así, de esta forma, y el 8 de junio esperamos que entremos prácticamente en fase 3, grandes zonas españolas, y finalmente hasta llegar al 18 de junio, 19, en teoría con una previsión de fase 3. Hemos tenido ciertas incidencias en cuanto a rebrotes en determinadas poblaciones, Lérida, Madrid, Barcelona, pero también se ha de reconocer que, como ven en la curva, llevamos varios días con 0 muertos COVID,
que esto también es un tema, cómo se contabilizan las muertes que son debidas a la pandemia y no, ahí tenemos un gran tema que también es una discusión política, pero hemos de reconocer que, por supuesto, la pandemia se está diluyendo, quizás también por lo que serían las temperaturas, altas temperaturas, que según también otros patrones de virus que tienen en común, digamos, comportamientos con la pandemia actual, como la gripa, la gripe que decimos nosotros, la influenza, pues actúan igual en España, ¿no? En definitiva, 239.932 diagnosticados, 27.000 muertos, casi 30.000, y 150.000 recuperados. Un impacto muy grande y, como digo, España ha sido uno de los países, ahora lo veremos en las cifras, que tienen más incidencia en cuanto a pandemia en Europa y también en el mundo, con unos ratios muy importantes de contagio y también de muerte por el total de población, ¿no? Aquí tenemos lo que es la medida del panorama europeo en general. Tienen la fuente también al pie de la diapositiva, con lo que ustedes ya lo podrán ver, y vemos que el patrón se comporta de forma similar prácticamente en todos los países. Insisto otra vez en que en cuanto a las fuentes de los datos, yo pongo aquí los datos, en cuanto a número de casos contabilizados, tenemos a la cabeza de Europa, aún cuento a Europa como Inglaterra porque es parte de Europa, ni que políticamente ya no esté en la Unión Europea, Gran Bretaña con 277.000 casos lidera hasta el momento los índices de infecciones. Sigue España, sigue Italia, sigue Alemania, sigue Francia, sigue Bélgica. Bélgica es un caso especial porque fíjense que en Bélgica contabilizan de una forma muy distinta los casos o las muertes y los casos de COVID y son muchísimo más rigurosos en la contabilización, ¿no? Entonces, eso afecta a los distintos métodos de contar las infecciones y también las muertes provocadas por la pandemia generan desviaciones importantes en las curvas, como ya veremos. Sin embargo, esto puede ser una fotografía bastante aproximada de lo que está sucediendo. Por orden, vemos que si contabilizamos los casos, España ocupa el 5º lugar en el mundo. Si el orden fuera por las muertes, estaríamos en una posición similar, más o menos. Aquí he ordenado en distintos órdenes el total de casos por 100.000 habitantes. Aquí, claro, hay pequeños países que superan el ratio, pero vemos otra vez España en una posición por debajo de Estados Unidos en cuanto a países habitados con millones de habitantes, pero muy importante. Y las muertes, aquí otra vez vemos que España cuenta con un ratio de 59, casi 60 por cada 100.000, que es un ratio muy alto. O sea, realmente creo que tendremos tiempo para analizar qué ha sucedido y cuál es el factor que ha sido vital o definitivo para que en unos países den unos ratios de muertes muy altos y en otros no tanto. Y, sin embargo, insisto que uno de los factores puede ser cómo se contabilizan las muertes, porque, por ejemplo, es distinto comparar con el año pasado o es distinto que una neumonía que quizás no tenga nada que ver con el COVID, que ha generado una muerte, se considere COVID porque en ese momento no se han efectuado analíticas forenses, ¿no? Esta es la curva de fallecidos en España. Vemos que la máxima incidencia estuvo a principios de abril, que realmente estábamos rondando casi los 1.000 casos, o sea, y aquí es cuando se produjo una alarma muy importante y donde España se paralizó completamente. O sea, a partir de aquí la sensación, el miedo era importante, ¿no? Aquí tenemos, en cuanto a otro gráfico, de recuperados y afectados en España. Verán que en muchos gráficos, y aquí lo muestro claramente, existe una variación que supera lo que es la curva normal estadística, ¿no? Estas variaciones en gran medida están producidas por los distintos tipos de contabilización de los casos, de las muertes. Piensen que cada estado, cada autonomía da
da unas cifras al Estado central, al Estado federal, sería para México, y estas cifras se agrupan y luego se comparan y hay distintas versiones. La metodología es un problema, pero bueno, no afecta a lo que es la curva en general, que sin duda es que ahora estamos en una situación muchísimo mejor y estamos ya en fases finales de confinamiento. En concreto, yo en Barcelona estoy en zona 1, pasaremos a la 2 el lunes próximo, con lo que finalmente en la fase 2, que tienen los datos en mi presentación, podrán ver perfectamente que los comercios ya pueden admitir personas con una precaución, pero hasta la fase 2 los comercios estaban cerrados. Los bares y restaurantes estaban cerrados, solo algunas terrazas podían abrir y con unas condiciones muy especiales. Realmente el impacto económico de todo lo que es el proceso de pandémico y todo lo que es el confinamiento va a ser y es enorme. Y yo todavía no puedo, creo que nadie puede predecirlo exactamente, pero habrá que invertir muchísimo dinero público, tenemos que endeudarnos como país y parece que las últimas noticias es que Francia y Alemania dan permiso a los países como España o Italia que exista ese endeudamiento. Digo permiso porque ustedes saben quién manda en Europa y está claro que en la política económica Alemania y Francia tienen un peso importantísimo, más ahora que Inglaterra, Gran Bretaña ya no está en la Unión Económica. En definitiva, este primer bloque de datos. La pandemia en España ha sido terrible, ha sido uno de los países del mundo con un impacto mayor en cuanto a per cápita de muertes, con un nivel de contagio muy alto, con una pendiente en los momentos iniciales de la pandemia de las más altas, de las más impresionantes, que llegamos a tener pánico real. Las personas se confinaron convencidas de que no podían salir porque se contaminarían ipso facto, ¿no? Bueno, paso al segundo bloque, que de hecho es el que creo que podemos discutir más ampliamente, y hay algo que me gustaría reflexionar con ustedes y hemos escuchado una y otra vez que las decisiones sobre la salud la tienen que tomar los técnicos y se entiende que los técnicos son los técnicos sanitarios, los médicos o los expertos, los biólogos, los expertos en salud desde un punto de vista salud-enfermedad, ¿no? Y yo me planteo, y nos lo podemos plantear ahora, que si bien es cierto, y ya han visto qué curva más dramática tenemos en España, si voy a la definición de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, puedo poner en duda de que todas las decisiones sobre la situación de confinamiento y lo que va a seguir a partir de ahora tengan que estar solamente en manos del sistema médico. Porque yo entiendo, y creo que compartimos esto con muchísimas personas, que el estado de salud es un equilibrio entre el cuerpo, la mente y también la espiritualidad, ¿no? Para que una persona esté sana, completamente sana, yo creo que no es que no tenga un virus, es que tenga un equilibrio mental, emocional y espiritual. Y este equilibrio difícilmente lo conseguiremos solamente con medidas de confinamiento y medidas médicas. Evidentemente que si hay una vacuna que soluciona la enfermedad, esto afectará al bienestar de la humanidad en su conjunto. Pero si queremos acudir a la nueva realidad con una ventaja, habiendo aprendido y con la conciencia de mejorar, tendremos que mejorar no en la enfermedad, sino sobre todo en la mente y en el espíritu y en el alma, ¿no? En la inteligencia emocional, ¿no? Y por tanto me planteo, si la salud es el equilibrio físico, mental y social, y eso incluye la economía, el bienestar de las personas, la capacidad para ser autosuficientes, la capacidad para tener un mínimo bienestar económico, alimentarse bien y tener una buena respuesta a lo que son los retos humanos de cada día, deberíamos cada vez más, confiando por supuesto en los técnicos sanitarios y médicos, tener cada vez más discusiones de un nivel emocional e incluso de un nivel espiritual. ¿Hasta qué punto nosotros podemos impedir, por ejemplo, que los niños vuelvan a la escuela en septiembre
con unas medidas de confinamiento que son antinaturales en algunos casos. Y eso está en discusión, porque ¿cómo vamos a mantener a un niño de 5 años alejado 2 metros de su compañero que no ha visto 4 meses? Digamos, legislar sobre eso realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Pues parece que no. Y en definitiva ese es el reto, ¿no? Encontrar el equilibrio entre lo que es la salud, la mente y el alma, ¿no? ¿Qué nos ha sucedido durante este tiempo? Pues que las emociones se nos han expresado de una forma definitiva, impulsiva, imprevista, ¿no? Una emoción es un impulso que lleva a la acción, ¿no? Es un programa de reacción automática que nos brinda la evolución y es una respuesta cuasi automática que nos ayuda a sobrevivir. Viene del verbo latino movere, más el prefijo e, movimiento hacia un lugar. Las emociones es lo que distingue a los seres vivos de los inanimados, digamos. Hasta una célula tiene emoción, tiene capacidad de responder a los estímulos del medio ambiente. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué sucede con una persona humana cuando tiene una respuesta emocional ante un peligro que dura 50 días, como ha sucedido en España con el confinamiento? Alimentado, por supuesto, por unos medios de comunicación que muchas veces de forma irresponsable han estado informando solamente de lo terrible que ha sido la pandemia de una forma, para conseguir audiencias, como es lógico, muy populista, yo diría, y quizás siempre diciendo la verdad, porque la verdad es que creo que no se han manipulado las cifras, pero si solo se dan las cifras, y estas cifras, realmente creo que se está logrando un estado emocional de emergencia, de alerta constante, como podría ser la reacción ante un peligro que yo tengo delante. Todos los mamíferos, todos los seres tienen emociones, pero dicen que una gacela está muy tranquila hasta que ve un león y luego vuelve a ponerse tranquila, digamos, su aquí y ahora es profundamente la tranquilidad, donde el sistema inmunológico funciona perfectamente y donde los equilibrios y la energía del cuerpo se dedica a la supervivencia en el más amplio estilo, no solamente la supervivencia a un momento. ¿Qué sucede cuando la sorpresa, el miedo, la ira y luego finalmente la tristeza están presentes durante mucho tiempo, un periodo prolongado? Pues aparece el estrés malo, ¿no? Y el estrés afecta al cuerpo de forma física y, por supuesto, afecta a la mente. Hasta el punto de lo que el maestro profesor Goleman, Daniel Goleman, quien acuñó los conceptos de inteligencia emocional, define como secuestro emocional, ¿no? Estar triste no es malo. El estado de tristeza tiene sentido cuando ha sucedido algo en la vida de alguien que tiene un impacto tan grande que le dice, quédate en tu cueva y no inventes nada nuevo, reclúyete, quédate tranquilo, no te muevas mucho. La tristeza invita al reposo, a estar con uno mismo. Y ese es el objetivo de estar triste. El miedo, por supuesto, también tiene sentido, evitar un peligro y ponerte en alerta. La ira, por supuesto, es una respuesta que muchas veces nos ayuda a solucionar las situaciones. Pero repito e insisto, si durante estos 50 días de confinamiento, y se ha visto así, muchas personas han vivido en la sorpresa, el miedo, la ira, la tristeza, han estado trabajando contra su sistema inmunológico y contra sus propias defensas que, evidentemente, no estarán afectadas quizás por una enfermedad como el COVID, como por un coronavirus, pero sin duda pueden aparecer otras y, por supuesto, se pierde el equilibrio que nosotros defendíamos respecto a la salud, que para nosotros es cuerpo, mente y alma, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿cómo afectará el coronavirus a la salud mental, ¿no? Y ahí hay toda una reflexión muy importante a hacer, que no está en manos de médicos y yo les diría casi ni de psicólogos, porque es algo inédito a nivel mundo, porque además se contagian las emociones. Entonces ahí la respuesta creo que solo puede ser de tener más autoconciencia, autocontrol, motivarse, empatía. Estas son las 4 características de la inteligencia emocional, más la relación social, por supuesto, que es la 5ª, que Daniel Goleman define para lo que es inteligencia emocional, ¿no? Y lo que quería abundar es también en qué responsabilidad social tiene la empresa o las empresas en esta situación, ¿no? Las empresas han vivido una situación
que obligará a muchas de ellas a cerrar, o sea, no podrán mantener las deudas. Es cierto que el Gobierno, por ejemplo, en España ha facilitado el pago de los impuestos en forma diferida y se están, digamos, definiendo muchísimas ayudas, créditos avalados por el Estado, participaciones, y sin duda estos días vamos a ver cómo se pueden ayudar a las empresas. Pero en cualquier caso, los líderes empresariales, las empresas, son responsables de actuar de una forma distinta a la que lo hacían antes. Y yo he tomado aquí como modelo de actuación 10 medidas que deberán afrontar las empresas, y buscando fuentes me he quedado muy convencido por 10 que proponía Deloitte. Aquí tienen la dirección completa de su página, porque hay una descripción para cada una de ellas, y me pareció muy interesante llevarlas a lo que es la conferencia que tengo hoy, que tengo con ustedes. Siendo consciente de que prácticamente ya estoy en mi tiempo, voy a describirlas y quizás a comentar alguna, pero no voy a abundar a fondo en cada una de ellas, y dejaré para el debate o para las consultas si quieren entrar en una u otra. Vale la pena decir que yo me he especializado en empresas de innovación, en startups, en empresas que apenas empiezan y que tienen muchísimos retos emocionales que solucionar, porque el crecimiento, el cambio que representa pasar de 0 a 100 es mucho más que pasar de 100 a 10.000, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que las empresas más maduras, las empresas más sólidas, tienen que actuar un poquitín como una startup, tienen que renacer ahora. ¿Por qué? Porque sus personas están renaciendo, porque los trabajadores y trabajadoras lo están haciendo, y porque es cuando vuelvan a la empresa después de un confinamiento de 50 días, como hemos visto, su estado emocional no será el mismo que cuando se fueron a casa. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. La empresa que no tenga muy en cuenta que sus trabajadores y trabajadoras están en un estado emocional, en muchos casos secuestro emocional, por el miedo, por parálisis, por la situación que han vivido familiar. Imagínense las familias con niños pequeños. En España, y en otros países igual, hay niños que han estado 50 días en casa. ¿Qué representa eso? Representa un estrés importantísimo, ¿no? Por tanto, Deloitte propone estas 10 medidas que voy a enumerar para pasar al debate. La primera es establecer equipos de tomas de decisiones de emergencia. La segunda es evaluar los riesgos y establecer los mecanismos de respuesta de emergencia. La tercera es establecer un mecanismo de comunicación de información positiva para empleados, clientes y proveedores, y crear documentos de comunicación estandarizados. Comunicación positiva, por favor, comunicación positiva, lo vuelvo a repetir, comunicación positiva. Es muy tentador hablar de lo malo, porque lo malo atrae más, pero por favor, hablemos de lo positivo, que también existe. Hablemos de las personas que se han inmunizado, hablemos de la seguridad, que ya cada vez es mayor, hablemos del conocimiento que tenemos de la enfermedad. En cuarto lugar, mantener el bienestar físico y mental de los empleados es una obligación que tiene la empresa también. Favorecerlo. Tendremos que cambiar hábitos. Quizás hemos de poner a disposición de los empleados máquinas para hacer ejercicio, o quizás hemos de crear espacios amplios para que se sientan más seguros, ¿no? Centrarse en los planes de respuesta por los riesgos generados de la cadena de suministro. Importante. Desarrollar soluciones para los riesgos de cumplimiento y mantenimiento de las relaciones con los clientes que surgen de la incapacidad de reanudar la producción a corto plazo. En séptimo lugar, la responsabilidad social y estrategias de desarrollo sostenible en la toma de decisiones. En octavo, elaborar un plan de gestión de los datos de los empleados, la seguridad de la información y la privacidad. La privacidad también es muy importante. En muchos casos se están haciendo análisis masivos de sangre, analíticas o de sangre o de otro tipo, para determinar si hay trabajadores y trabajadoras que están contaminados por el virus, ¿no? Y evitar, por supuesto, infecciones masivas. ¿Cómo debemos de gestionar esta información? Pues con mucho cuidado. Tenemos que tener en cuenta que la privacidad de las personas es un bien irrenunciable.
En algunos casos hemos visto cómo se ha vulnerado esto y es cierto que es importante la salud, pero lo que decíamos, la salud física no puede pasar por delante de todo, ¿no? En noveno lugar, las empresas deben considerar la posibilidad de ajustar sus presupuestos y sus planes de ejecución y, por supuesto, actualizar los mecanismos de gestión de riesgos de la empresa. Todo esto, además, ya para finalizar, que ya estoy en tiempo, para finalizar yo les daría una caja de herramientas para el liderazgo que tenemos los coaches, ¿no? Y este es el modelo coactivo, y yo les daría los 4 pilares como algo, como si fueran mandamientos casi de la ley, ¿no? Y este mandamiento sería: las personas son por naturaleza creativas, completas y están llenas de recursos. Tengamos fe en las personas, por favor. No dudemos de las capacidades. Venimos de una crisis muy, muy importante y lo hemos hecho muy bien. En España y en el resto del mundo también las personas se han quedado en casa, han sufrido, han puesto sus emociones al límite y lo estamos consiguiendo. Y esto es porque las personas son creativas, completas y están llenas de recursos. Dancemos en el momento. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy nos toca estar en la calle y mañana volver a casa. Pues hagámoslo de una forma no rígida. Se acabó. Ahora tenemos que ser una startup todos. Hemos de aprender como si el mercado estuviera variando cada momento. Es que puede pasar esto, ¿no? Centrémonos en la totalidad, por favor. Consideremos que la salud no solo es no tener un virus. Consideremos que la salud es la salud mental, emocional y también la espiritual. ¿Por qué no? Las personas, para estar completas, necesitamos estas 3 patas. Sin una de ellas, o si solo nos centramos en una, nos desequilibramos. Y ese desequilibrio al final redunda en más enfermedades y más malestar, ¿no? Y por supuesto, suscitar la transformación. Aprovechemos la pandemia para transformarnos, para cambiar aquello que ya no nos gustaba antes, y puede ser un buen momento y una buena excusa para provocarlo, ¿no? Bueno, y sin más, este ha sido una introducción muy breve por mi parte. Espero que haya aportado algún dato. La presentación está disponible con todos esos datos que no hemos leído, porque no me gusta leer las presentaciones en público. Creo que eso ya lo pueden hacer ustedes y cada uno a quien le interese en privado. Y ahora estoy súper atento a sus sugerencias, comentarios, preguntas, lo que pueda resolver muy bien. Aquí tienen todas mis credenciales, que estoy aquí encantadísimo. Si por LinkedIn me contactan, me han dicho que quizás hay 200 personas conectadas, perfecto, además de toda América, es un lujo estar ahí conectados, y ya estoy ansioso para poder entrar en diálogo y conocer sus opiniones y sus sugerencias. Muchísimas gracias a Anahuac, Mario, todo el equipo docente de Anahuac por la confianza, y estoy a su disposición. Pues muchas gracias, Edward. La verdad, una excelente conferencia. Tenemos el chat lleno de preguntas, de participaciones, gente, como tú lo acabas de mencionar, de ambos continentes, gente de España que se conectó, gente aquí de la República Mexicana. Y bueno, vamos a iniciar con el primer bloque de 3 preguntas, Edward, 3 comentarios. El primero es: ¿qué enseñanza le deja a los españoles? Y son 2 preguntas en una. ¿Qué enseñanza le deja a los españoles el confinamiento? Y si funcionó el confinamiento. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué diferencias se dieron entre los casos de Italia, en donde la pandemia llegó como un tsunami al norte de Italia, en la zona de Lombardía, la experiencia de España, por supuesto que tú la viviste ahí en vivo y en directo, y Francia, por ejemplo, a diferencia de Portugal? Portugal, que tuvo muy pocos casos, tuvo muy pocas defunciones, tuvo un manejo diferente. Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera es el caso del Reino Unido. ¿Qué nos puedes decir del caso del Reino Unido, en donde primero se tomaron unas medidas, después no, y hoy en día está encabezando el número de contagiados
y de fallecimientos. Estas son las 3 primeras preguntas. Muy bien, pues intentaré responderlas. En primer lugar, ¿qué enseñanza sacamos los españoles en concreto de este momento? Pues a mí me gustaría pensar que estamos aprendiendo todavía y llevar al presente el aprender, ¿no? Porque fíjese que es muy difícil sintetizar la enseñanza porque es que estamos todavía confinados, como quien dice, pero vamos viendo algunas cosas ya. Y yo creo que hay una confianza que nos está quedando, que es que cuando nos ponemos lo conseguimos. Fíjense que la curva pandémica española era de las peores del mundo, provocado por varias cosas, y yo no voy a entrar otra vez, como he dicho al principio, en temas políticos de si el día 8 de marzo las concentraciones todas deberían haberse prohibido, ¿no? Quizás sí, claro, sí. Es muy fácil hablar una vez conoces la realidad, ¿no? La verdad es que cuando en China en febrero, se hablaba de coronavirus, nos caía al otro lado del mundo, a todos, a los italianos, a los españoles, y era como algo que nunca va a pasar aquí. Esa es la realidad. Y cuando nos pegó muy fuerte, ¿no? Y yo creo que esa enseñanza la aprendemos, de que la responsabilidad individual afecta a la colectiva, ¿no? Y yo, la verdad, cada día las personas, muchísimos millones de personas a las 8 de la noche aplaudían a los sanitarios, ¿no? Que son verdaderos héroes de esta situación, ¿no? Y hay otra aprendizaje, y es que empezamos casi plantando la guerra. En las ruedas de prensa en España salían militares, de hecho, como sucedió con Trump también, ¿no? Y pronto se retiraron, porque al final no es una guerra, no estamos combatiendo otro enemigo humano, estamos combatiendo algo invisible, es como una guerra contra extraterrestres, ¿no? Y esto nos une, ¿no? Pero no a los españoles, a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que otra es la unidad, no entre españoles, sino entre todo el mundo. Hubo un momento en que los nacionalismos también jugaron. El nacionalismo español aprovechó la pandemia. Saben ustedes que hay ciertas tensiones entre estados en España, como los catalanes reivindicamos la independencia, pero pronto se olvidó esto, y creo que todos hemos aprendido de esta lección de que en realidad no ni españoles ni franceses somos humanos, ¿no? Diferencia entre Italia y España. Pues la verdad es que la curva pandémica en España tiene una pendiente muy similar a la de Italia, o sea, y nos adelantaron, no sé si en unas semanas, pero se reprodujo. Y como han visto, hemos superado a Italia en número de casos, en muertes y también en ratios. Por tanto, algo pasó en España que quizás entramos un poco tarde en las medidas. En Italia el confinamiento fue también muy rápido y temprano, y quizás eso afecte a lo que son los resultados, ¿no? En el norte, Italia estaba muy segmentada en el norte, en una zona muy concreta, en Lombardía, en una serie de zonas muy focalizadas, y muy poco o mucho menos en el sur. En España hubieron 2 focos importantes. Uno fue la región centro, Madrid, Castilla también, y Barcelona, la región metropolitana de Barcelona, con muchísimos casos. Y esa concentración bipolar, digamos, de España, no se produjo en Italia. En Italia hubo un gran foco y el resto quedó muchísimo más diluido, ¿no? Portugal es un ejemplo de una gestión realmente excelente. Desde el primer día se confinaron quizás de una forma muy temprana. Y yo no, claro, yo es que no soy tan técnico sanitario en este sentido, ni biólogo, ni tengo datos estadísticos para afirmarlo, pero tengo la intuición que la respuesta inmediata genera a 14 días vista, y después con la pendiente, una pendiente más suave, porque se traduce en muchos menos contagios. Han visto que en una transparencia de que nuestra pendiente de una semana fue prácticamente vertical, o sea, todo el mundo se contaminó en una semana, pongamos, y durante esa semana pues existía todo ese problema de pendiente enorme que luego ha influido en toda la curva, ¿no? La otra pregunta era el Reino Unido. Pues el Reino Unido es curioso porque entró en una política de pandémica donde parecía que estaba favoreciendo que se inmunizara naturalmente la población, porque es otro modelo, porque decían, bueno, si al final la pandemia llegará a todo el mundo, pues hagamos que se inmunicen de forma natural. Ya sabemos que el 1 o el tanto por ciento enfermará, pero lo que no sabían, y eso luego les ayudó a rectificar, es que no es una gripa,
no es una influenza y afecta muchísimo a las personas, no solo a las personas muy mayores, que tan solo por eso ya deberíamos tener mucho respeto, porque evidentemente ¿cómo vamos a dejar a nuestros mayores que se mueran porque sí, porque ya están amortizados? Sería inhumano esto. Y eso es lo que sucedió en Gran Bretaña, apoyado por su primer ministro, que luego se contagió y hubo un cambio radical de política. Bueno, aprender es de sabios. Yo ahí no voy a abundar porque realmente ahora mismo lo vemos todo clarísimo, a toro pasado, que decimos, se ve claro que es el efecto, pero en un inicio habían dudas de si la mejor respuesta era un confinamiento total y hundir la economía o dejar que se contagiara a la gente hasta saturar los servicios médicos de urgencia y que hubiera un proceso de vacunación natural por el hecho de haber pasado la pandemia o el virus, pues entonces representa que ya eres inmune o casi inmune, tampoco es seguro, ¿no? No sé si he contestado a las 3 preguntas. Sí, aparte, la verdad, se han decantado las preguntas, tenemos el chat lleno, tenemos preguntas de todo tipo y la verdad, de prácticamente muchos países del mundo. Déjame comentarte, hay preguntas, por ejemplo, sobre cómo se va activando la economía. Si esta pandemia vino a una disrupción, como le llaman ahora, sobre todo los norteamericanos, vino a que estas empresas de plataformas digitales como Zoom, Netflix, Microsoft, o sea, estas vinieron a cambiar cómo afectó la pandemia a la economía. Otra pregunta es, ¿cuál fue la función de la Guardia Civil durante este confinamiento? ¿Cuál fue la función de la Guardia Civil? La función policíaca, como se menciona aquí. Y otra pregunta es, bueno, en México se está viviendo un problema grave de violencia intrafamiliar como consecuencia del confinamiento. Las preguntas son, ¿en España hubo una situación parecida? 1, 2, ¿hicieron algo para prevenirlo o cómo la manejaron? Estas serían las 3 preguntas, Héctor. Muy bien. La primera creo que era cómo afectó la economía, ¿no? Así es. Y aquí yo siento ser poco preciso, pero es que no lo puedo ser. O sea, la verdad es que lo desconozco porque estamos justo a punto de ver los efectos. Fíjense que un tanto por ciento muy alto del Producto Interior Bruto de España se logra gracias al turismo. No hemos empezado la temporada turística. Por supuesto, en otro año ya deberíamos de tener miles de turistas en nuestras playas que ya están casi a punto ya para albergar a los ciudadanos de Europa del Norte, que el agua nunca les parece fría, ¿no? Entonces, pues en un país como España, que depende casi, no exclusivamente, por supuesto, pero con un tanto por ciento del PIB muy alto en cuanto a turismo, no conocemos el impacto. No lo sabemos y la verdad me gustaría, pero no tengo, a ver, es quizás poco informativo lo que estoy diciendo, pero quiero ser muy sincero. Y no podemos comparar con la crisis del 2008. Piensen que en España en el 2008 arrasó llegando a un nivel de paro del más del 40% de los jóvenes, porque la economía en ese momento estaba basada en un boom inmobiliario, era una burbuja de especulación inmobiliaria que cuando las cartas empezaron a caer, cayeron todas, ¿no? Como en otros países, pero aquí fue más grave porque el tanto por ciento de negocio en ese momento de inmobiliario de crecimiento era muy grande y afectaba a todas las industrias. Esto no ha sucedido ahora. Por ese motivo, yo creo que si uno es honesto, no puede asegurar que sucederá lo mismo. No puede asegurar que tendremos 6 años de crisis terrible. No lo sé. Quizás yo tengo la esperanza de que la recuperación será más rápida que la crisis del 2008, pero también tenemos los datos y los datos ya empiezan a ser ciertos de que los datos económicos que nos están dando las primeras estadísticas de actividad empresarial y de paro son peores que las de la crisis del 2008. Podremos llegar a índices de paro de más del 20% muy pronto, creo que ya estamos, y sobre todo tenemos malas noticias mundiales, porque en el fondo, por ejemplo, Nissan, una fábrica muy importante de automóviles en Barcelona, que tiene 3.000 trabajadores y 20.000 trabajadores indirectos de empresas asociadas, digamos, complementarias,
se está yendo de Barcelona y implanta su factoría para los coches que estaba produciendo aquí en otros lugares del mundo, por supuesto en Japón, ¿no? Esta contracción afecta muchísimo a todos los países, ¿no? Y a España puede afectarla especialmente, ¿no? Y fíjense que la gran incógnita es cómo funcionará el turismo, si vamos a salvar la temporada turística. Y es muy incierto porque si, de hecho, el brote continúa como en esta curva con 0 muertos diarios y con muy pocos infectados, quizás la percepción internacional es que España es un país seguro. Pero fíjense que ahora no es esa percepción. Las estadísticas que hemos visto está arriba de todo España, detrás de Estados Unidos en muertes. O sea, tenemos un hándicap muy grande y muchísimos problemas económicos. La función de la Guardia Civil, ninguna. Ninguna. La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad, como es la policía, como son las policías autonómicas, como es la policía municipal, y lo que pasa es que ha habido una polémica muy importante, bueno, que la Guardia Civil ha hecho lo que tenía que hacer, pero no ha habido la necesidad de reprimir a ningún ciudadano por saltarse el confinamiento. Digo reprimir, se han puesto muchas multas, pero las han puesto la policía local, la policía nacional, la policía autonómica, la policía... Ahí ninguna. Ha habido una polémica muy grande ahora porque creo que el ministro de Interior, no creo, ha sustituido al director general de la Guardia Civil. Parece ser porque estaban buscando unos informes, incluso alterándolos, manipulando datos desde la Guardia Civil para acusar al gobierno de conocimiento de que el día 8 de marzo había habido un conocimiento de que podía ser muy peligroso permitir la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, se permitió y no se prohibió. Parece que hay datos como para saber que sí que estaban manipulando un poquitín las pruebas para demostrar que el gobierno lo había hecho mal. Por tanto, el ministro parece, o dice, esa es la versión oficial, yo me la tengo que creer, que cesó al director de la Guardia Civil por falta de confianza. Y eso es todo. Pero a nivel de la población, la Guardia Civil ha actuado como otro cuerpo de seguridad, no ha tenido especialmente ningún problema, ni han habido casos vandálicos, claro que han habido multas y detenciones y por supuesto que hay gente que se ha saltado el confinamiento, pero desde la visión positiva que yo realmente tengo y que si hubieran vivido aquí lo hubieran visto, en general la población se ha comportado de forma modélica. Violencia intrafamiliar es un gran problema, es un tema de salud mental. Creo que ha aumentado un 60% las llamadas de violencia doméstica, de violencia de género a los números de teléfono que tenían el servicio abierto. Y se dice de que no refleja la realidad, porque las mujeres maltratadas en este caso, que es una chacra que tenemos en España y en otros países, no han tenido la libertad de llamar como podrían tenerla cuando podían estar en libertad, pudiendo salir de su casa, ¿no? Es un gran problema y cuando yo me refería a los problemas psicológicos y me refería a la estabilidad, a lo que representa la salud, la salud familiar en su conjunto no es que no estén solo infectados, también es qué armonía entre los miembros de la familia y cuando hay violencia doméstica. Han aumentado los casos, se está viendo ahora con que se está iniciando el desconfinamiento y deberemos de actuar con políticas y medidas concretas a este problema que es muy difícil de solucionar en un tiempo normal, imagínense en estos tiempos de confinamiento, ¿no? Es realmente un problema, ¿eh? Ok, desde luego siguen llegando las preguntas. Hay una pregunta que hace René, es una pregunta un poco larga que voy a tratar de hacerla corta. Dice, ¿esta pandemia realmente afectará el desarrollo y la evolución del pensamiento respecto a la mejora de los procesos y el desenvolvimiento social dentro y fuera de nuestros núcleos? ¿Dónde desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades? Y segunda, al observarse las enormes brechas que hay de desigualdad, estas medidas que deberemos de tomar a partir de ahora en adelante, denominada nueva normalidad, favorecerán el desarrollo de todos los sectores de la población y la mejora de las condiciones de vida. Yo creo que va implícita tu respuesta, pero bueno, a ver si nos puedes platicar sobre cómo se afecta el desarrollo y la evolución del pensamiento. Otra pregunta es, ¿cómo se ve reflejada en las escuelas esta nueva normalidad? Y una tercera es para las empresas. Yo sé que tú acabas de ser nombrado CEO de una empresa
transnacional muy importante de biomedicina y desde luego estás inmerso. ¿De qué forma puede una empresa actualizar sus mecanismos para detección de riesgos sin que represente una violación de derechos humanos para los trabajadores? Adelante, Eduardo. Muy bien. En primer lugar, gracias por las preguntas. Son muy interesantes todas las preguntas. Yo estaría aquí horas. Pandemia, desarrollo y pensamiento social, sí. Y creo que además había algo referente a la desigualdad, ¿no? Era la primera, ¿no? A ver, yo tengo dos respuestas, la positiva o la negativa, y las dos están basadas en intuiciones, porque sigo no teniendo ni yo ni nadie datos como para asegurar que va a ocurrir. Yo soy optimista. ¿Y por qué soy optimista? Porque el resultado nos ha llevado a algo que colectivamente es la primera vez que el mundo en su conjunto se enfrenta a un reto, a un extraterrestre, y yo creo que esto nos unirá. No sé, esto es como la guerra de los mundos, no sé, nos están atacando de los marcianos o los venusianos, ante una amenaza exterior, el organismo se une, ¿no? Y yo creo que las diferencias sociales existirán, por supuestísimo, no las vamos a eliminar, pero seremos cada vez más conscientes de que si no atacamos el problema de las diferencias sociales, cada vez tendremos más riesgo de que podamos dar respuestas unidas como las que estamos dando ahora. Entonces, las escuelas, pues mira, hay un gran debate en España sobre las escuelas. De momento han abierto de forma no obligatoria para los papás que trabajan, mamás, las familias que tienen papá y mamá trabajadora, puedan llevar a los niños a la escuela en un estadio no de formación lectiva, pero sí de actividades, ¿no? Para mí el gran reto es en septiembre, cuando se inicia el curso escolar, porque hasta entonces, mira, se está hablando de que existan un número limitado de alumnos por aula, con unas distancias que se mantengan entre los alumnos, y hay un gran debate entre los educadores, los políticos, claro, porque es lo que decíamos antes, hasta qué cierto punto podemos garantizar que un niño o una niña de 5 años o de 6 años que están escolarizados mantendrá las distancias de seguridad y tendrá la mascarilla puesta. Vamos, yo es que ni me lo imagino. Yo creo que ahí sí que tenemos que, lo que decíamos de las herramientas del coach, danzar en el momento. Tenemos que danzar en el momento y el pensamiento es poco previsible, pero es que si la vida es poco previsible, el pensamiento dices, bueno, pues pasaré el puente cuando llegue el río, y antes del río no voy a pasar el puente. Esperemos en septiembre qué situación pandémica, qué nivel de contagio, si hay alguna vacuna. Hay demasiadas variables en el horizonte como para definir exactamente cómo funcionaron las escuelas, pero vamos, es el tema, es un gran tema de debate. Y afectará muchísimo a las relaciones sociales esto, ¿eh? Porque fíjense que la combinación de los niños no se pueden quedar con los abuelos, que es algo muy, muy popular aquí y en todo el mundo, porque además los abuelos son los que pueden sufrir más los efectos negativos de la pandemia, y además no pueden ir a la escuela. Esto ha generado... Por último, ¿cómo las empresas deben actualizarse? Yo creo que las empresas han de volver más ágiles. El modo agile es toda una moda en el mundo de la empresa, pero creo que ante las amenazas las empresas han de ser más ágiles, han de tener más capacidad de cambiar rápidamente sus planteamientos, han de ser más startup, han de tener, esto es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, porque una gran empresa es un portaaviones, no es una Zodiac, ¿no? Pero yo creo que tendrán que incorporar mecanismos de cambio rápido y no quizás dejar de ser tan eficientes y pasar a ser más rápidas. Ok, tenemos otro bloque de preguntas. Dice, está demostrado y lo confirmó usted que las emociones tanto positivas como negativas generan estrés, lo que puede ocasionar mala salud, no solo mental, sino salud física. ¿Qué técnicas se pueden aplicar para el autocontrol? Es una. Dos, bueno, ¿de qué manera afrontaron lo de España? Afrontaron la aplicación de exámenes presenciales en los colegios. Lo acabas de comentar. Otra persona dice, soy psicóloga, vivo en el estado, Rubí Alejandra Gómez dice, soy psicóloga, vivo en el estado de Puebla, he estado trabajando con mis compañeros en la motivación y terapias de relajación.
¿Podría proporcionar más técnicas, por favor? Estas 3 preguntas. Bien, las emociones positivas y negativas producen estrés. El estrés es bueno, en sí es una respuesta. Entonces, el estrés es cómo se prepara mi cuerpo ante un factor externo. Rafa Nadal, el campeón del mundo de tenis, está súper estresado cuando empieza a jugar un partido que puede durar 3 horas, pero cuando termina el partido deja de estar estresado. Si no estuviera estresado no ganaría el partido, por supuesto, pero fíjense que ese estrés es bueno. Está demostrado además científicamente que los deportistas que tienen un estrés muy puntual disfrutan de las ventajas del estrés, que incluso a nivel de inmunológico. ¿Qué sucede cuando el estrés es constante y cuando yo tengo miedo en el trabajo? Puede ser por un jefe tóxico, una jefa tóxica o por una situación de peligro, o cuando salgo a la calle y espero infectarme y morirme. Tengo un león delante constantemente. ¿Qué pasa si yo tengo un león a punto de comerme 8 horas al día? Pues que me pongo enfermo, porque eso sí que no es natural. Yo hablaba de las gacelas. Se ve que las gacelas, cuando ha pasado el peligro, y desafortunadamente para ellas hay alguna que ya no está, el resto vuelve a estar en un estado de reposo, del aquí y a la hora. Y voy a la tercera pregunta o sugerencia. Evidentemente, yo no voy a tener la solución en una respuesta única a qué podemos hacer, pero yo creo que hay que cada vez introducir más elementos de mindfulness, que se llama de estar presentes en el aquí y el ahora, y sobre todo permanecer en el área de influencia. El área de preocupación es muy grande y el área de influencia es muy pequeña. Intentar reducir el área de preocupación. Por ejemplo, yo, como saben, he sido director de medios de comunicaciones y espero que no haya nadie de un medio escuchándome ahora, pero yo escucho las noticias por la mañana y basta. Es que hay un momento que no me aporta nada conocer el número de muertos de COVID a las 8 de la mañana, a las 12, a las 13 y a las 6 de la tarde. Eso a mí no me aporta nada, sobre todo porque está fuera de mi área de influencia. Hagamos el favor de intentar estar más en nuestra área de influencia, en el aquí y en la ahora, y menos en áreas donde desafortunadamente nuestra preocupación no tiene ninguna acción posible, simplemente generar más y más estrés. Esto es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero yo creo que sí, que hay técnicas de mindfulness, y seguro que nuestra psicóloga lo está promoviendo, técnicas para relajarse, respirar. Es muy importante respirar. Hay muchísimas técnicas que, si bien antes las consideramos quizás un poco tontitas, no, esto lo hacen los orientales, los que practican yoga. No, por favor. Yo conozco personas en Puebla, por ejemplo, que hacen Reiki, que son personas que están muy al lado de lo que son las emociones y el cuerpo, que pueden ayudar muchísimo. No es solo tomar aspirinas o no contagiarse, es cuidarse también emocionalmente y mentalmente. Respirar y acudan a un centro donde les puedan ayudar en cuanto a esto, ¿no? Cada uno tendrá sus propias creencias, pero les aseguro que el concepto de yoga, mindfulness, respiración, ayudan muchísimo a estar presentes en el aquí y ahora y, por supuesto, dejen de estar la preocupación. ¿Qué hace Trump? Me da igual lo que haga Trump, no está fuera de mi área de influencia. Yo no quiero saber lo que hace Trump en este momento, de verdad, ni quiero criticarlo. Hay un momento que yo mismo me intoxico con mis propias críticas. Me vuelvo un experto en crítica. No quiero ser un experto en crítica, quiero ser un experto en mi área de influencia, que es mi mamá, que está abajo, que es mi vida, que son mis amigos, que es mi trabajo. Y cuando estoy en mi área de influencia soy como Rafael Nadal, me estreso cuando me tengo que estresar, pero puedo descansar también en momentos. Claro, si me paso la vida preocupado por lo que pasará en Siberia, que están pasando cosas terribles, pero no puedo hacer nada, entonces ahí tengo un problema. Hay un libro que es de Eckhart Tolle, que es El aquí y el ahora, que yo lo aconsejo para bajar al momento. Y hay otro libro que está muy bien, este es mexicano, creo que es de Miguel Ruiz, Los 4 acuerdos, que sintetiza muy bien lo que puedes hacer para estar mejor, ¿no? Que es cuidado con las palabras, nadie puede hacerte daño, o sea, no supongas nada y haz lo que puedas, ¿no? Me parece de una sabiduría completa, hacer lo que puedes y no suponer nada. Eso te lleva al aquí y la ahora. Bueno, no sé si les he dado una charla o un discurso, pero la verdad es que creo que hay muchísimo crecimiento personal para permanecer en el aquí y en el ahora y olvidarse un poco ya de ser infeliz toda la vida por cosas que no puedes hacer nada con ellas. Ok, Eduardo, un bloque de 3 preguntas más.
Heraclio Magno, que está muy activo aquí en el chat, voy a sintetizar sus preguntas, nos dice, pregunta la nueva normalidad en oficinas y escuelas, ¿cómo la llevan a cabo? Así como las fases del desconfinamiento, algo ya lo has contestado, pero bueno, lo pregunta. Luego dice, ¿qué opina del manejo de la pandemia en Suecia, país que optó por no usar medidas de confinamiento en pro de inmunizar a su población y consecuentemente se disparó el número de casos y muertes referentes a COVID? Y una tercera, Eduardo Lagunes Domínguez nos dice, buenos días, haya pandemia o no, la violencia humana se da naturalmente, pero ante esta realidad es más frecuente. ¿Qué recomienda hacer para prevenir la violencia excesiva en el hogar y en el ámbito social? Bien, son difíciles las preguntas, ¿no? Imagina que ahora yo dijera, pues mire, eso lo tenemos, tomen esta fórmula y lo solucionamos, ojalá, ¿no? La nueva normalidad, ¿no? Creo que esto, ayúdame Mario, estaba enfocado a cómo, perdón, es que anoté, pero no... Él habla de en oficinas, nueva normalidad en oficinas. En oficinas. Bueno, ahí hay, como he comentado antes, las empresas tienen responsabilidad sobre sus trabajadores y tienen que facilitar al máximo la seguridad para que se sientan lo más seguros posibles. La nueva normalidad llevará a que el teletrabajo sea desmitificado totalmente y hemos aprendido, ha sido un learning, un curso intensivísimo de Zooms, de teleconferencias, de videoconferencias, y quien no sabía ya sabe. Por tanto, vamos a aprovechar la flexibilidad que da el teletrabajo para intentar que las empresas funcionen más por objetivos y menos por horarios, porque al final la presencia física no exime de nada. O sea, yo puedo estar presente en la empresa y no hacer nada, o hacer pocas cosas, o ser muy poco eficiente, y en casa puedo trabajar. Yo defiendo un modelo mixto, que cuando se pueda se teletrabaje más, que ayudará a la conciliación familiar también, pero no del todo, porque al menos no sé si ustedes, a mí me ha sucedido y hay un momento en que yo he tenido ya serios problemas con las pantallas. Muchas horas de pantalla cada día tampoco es sano, ¿eh? Equilibremos un poco las cosas. Seguramente nos ahorraremos viajes que antes, por una reunión de 2 horas, hacíamos un Madrid-Barcelona o un Puebla-México, ¿no? Ciudad de México. Quizás eso, como hemos aprendido a vernos en la distancia, pues la verdad es que lo superaremos. Eso no funciona en mi caso, ¿eh? Yo tengo que dar las clases presenciales en Puebla siempre, ya lo sabes, ¿no, Mario? Eso. O sea que no dejen de invitarme a ir, porque ahí hay una experiencia de vida que da el estar presente en los lugares, que la energía es insustituible, ¿no? Y eso es para todos. Suecia. Yo he estado en Suecia, conozco Suecia. Pues claro que no han dictado, porque la densidad de habitante por metro cuadrado en Suecia es infinitamente menor que en el sur de Europa. Primer punto. Segundo punto, los suecos, en su actitud diaria, no se están abrazando siempre como nosotros. Tenemos otras actitudes sociales. Hay que tener en cuenta que los países nórdicos, que son preciosos y que son maravillas, son edenes, tienen densidades muy bajas de población, y además que el nivel cultural medio es muy alto también, con una gran conciencia social y lo tienen para pagar impuestos y también lo tienen para seguir las normas. Pero yo no diría que es el modelo o no. La densidad de población en un Madrid, en un Barcelona o en México, en un DF, en una ciudad de México, en Puebla, es tan distinta a la que tú puedes encontrar incluso en Estocolmo. Porque sí que es cierto que Estocolmo es una ciudad grande, pero ahora no recuerdo los habitantes que tienen, pero les aseguro que no se acerca en ningún momento a las densidades de otras ciudades. Veamos en Estados Unidos la diferencia entre el impacto en Montana o en Manhattan, en Nueva York, ¿no? No tiene nada que ver. Los focos son distintos y esto creo que no tiene que ver con varios factores, pero en cualquier caso la decisión del gobierno de Suecia en no prohibir, pues es coherente con el país que tienen, ¿no? La violencia humana, pues sí, lamentablemente la violencia es un factor, es algo que nos acompaña. Y solo tenemos que ver Netflix, HBO, Prime, el
grado de violencia que hay en las series que nos gustan, ¿no? Al final es una atracción que sentimos y lamentablemente es una realidad en las casas y fuera de ellas, ¿no? ¿Cómo se puede combatir? Yo no tengo soluciones, yo creo que hemos de ser inflexibles con las violencias de género, hemos de ser inflexibles y hemos de castigar, lo siento, pero es así, a las personas que agreden a otras personas y sobre todo hemos de educar, ¿no? Y creo que en la educación es donde está el reto y de donde está la transformación. Educar para que las personas nos respetemos, incluso verbalmente también, porque a veces la violencia física se llega después de una violencia de escalada verbal, ¿no? Ve cuidado con las palabras, decía Miguel Ruiz, y vayamos con cuidado con las palabras, hablemos bien, pensemos bien y seremos menos violentos. Esa es mi propuesta. Ok, vamos con otro bloque de preguntas. De acuerdo a su experiencia, a ver, este es muy importante y tiene que ver con el diplomado en seguridad humana que estamos por arrancar. El Estado siempre ha necesitado de la seguridad para muchas cosas, para mantener el control social, defender territorio, soberanía, eso lo sabemos históricamente. Pero ¿qué papel juega el gobierno de un país actualmente, ya no en la realidad post-COVID, sino realmente estamos hablando desde 1994 hacia acá, cuando empezamos a hablar del término seguridad humana? ¿Qué papel juega el gobierno de un país para ayudar a generar inteligencia emocional en sus gobernados? ¿Y cuál sería la mejor forma de hacerlo para no crear conflictos? Porque existen algunos casos de resentimiento social. Eso menciona una persona. Otra pregunta es, en España, ¿cómo participan las universidades para adaptarse a la realidad sanitaria y cumplir sus planes de estudio? ¿Y cómo se involucran en la concientización? Y una tercera pregunta es, ¿cree usted que el poder político es el gran ganador en esta pandemia por las consecuencias económicas y sociales en la población? Esas son las tres preguntas. Bueno, el primero sería el resentimiento social que pueda existir respecto a la situación, ¿no? ¿Era eso? Sí, vale. Sí, vaya. Fue una sobre la inteligencia emocional. El primero era la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos fomentar la inteligencia emocional? ¿Cómo los gobiernos pueden fomentar la inteligencia emocional? Bueno, claro, ¿cómo pueden fomentar la inteligencia emocional? Yo sería teniendo en cuenta los principios de coaching de que crean que las personas son creativas y tienen recursos, que tengan fe en sus ciudadanos. Eso sería lo primero. ¿Qué significa tener fe en los ciudadanos? Significa que no todo se hace vía la represión, tenemos que actuar vía educación. La influencia tiene que existir a través de la conciencia, no tanto por la represión, ¿no? La represión cero no es posible, está muy claro, pero estamos viendo ahora los brotes de violencia social que existen ahora mismo en estos momentos en Estados Unidos y estamos viendo a qué conduce la represión y los resultados es a una escalada más violenta todavía, ¿no? Entonces, poco a poco hemos de tomar el ejemplo de los éxitos de nuestra situación pandémica, donde las personas de forma bastante responsable nos hemos confinado y hemos cambiado nuestra vida en beneficio de los demás, ¿no? Porque en definitiva tú puedes decir, bueno, si la calle está vacía yo salgo y no contagio a nadie, ¿no? Esa es la conciencia sistémica es muy importante y yo creo que salimos reforzados. Por tanto, emocionalmente la conciencia sistémica es uno de los valores que los humanos podemos aprender de esta pandemia y yo creo que los gobiernos tienen que permitir que esto suceda y legislar a favor de que las personas sean cada vez más libres y más responsables. Esto quiere decir educar más, ¿no? Universidades y planes de estudios. Pues la verdad es que ha habido un cierre universitario completo. En el caso universitario, las clases online y las relaciones a distancia se han podido efectuar bien. Afortunadamente, esta pandemia ya sucede cuando todos los mecanismos de formación online casi ya están disponibles a través de campus universitarios y cada vez, seamos sinceros, y sé que se queda así, será menos importante la presencia física
y cada vez será más importante la calidad de los contenidos y la calidad humana que se pueda proporcionar a los alumnos. No digo con ello que las universidades no tengan que ser presenciales, creo que lo tienen que ser y sobre todo porque estamos haciendo una acción no solo de educación técnica, sino también de socialización y de valores que se pueden administrar y que se contagian y que se comunican muchísimo mejor presencialmente. Pero bueno, para mí el reto de las universidades no es tan grande como el reto de la formación primaria de los alumnos muy pequeños y con menor edad, ¿no? Que esto sí que será difícil que podamos mantener unas relaciones de distancia, etcétera. Los universitarios yo creo que ahí es otro nivel, ¿no? Los planes de estudio, pues creo que en algunos casos se han suprimido algunos exámenes, pero no de forma generalizada. Por tanto, no ha habido incluso las pruebas de selectividad a la universidad que en España se realizan para tener una nota de acceso y elegir carrera, pues se han aplazado, pero se harán. ¿El poder político es el ganador? Bueno, no sé si gana o pierde el poder político. Para mí el poder político no es un poder aislado del resto, ¿no? Entonces, está claro que los políticos han liderado las reglas de juego en cuanto a lo que es la situación de confinamiento en España, pero tampoco podía ser de otra manera, porque necesitamos una guía y una administración. Esto es así, necesitábamos esa dirección. De forma espontánea no podíamos decidir confinarnos todos y no podíamos decidir no ir a trabajar, ¿no? Y ahí la diferencia entre países como los nórdicos, con unas densidades de población y unos niveles de socialización muy altos, o los países del sur con una mayor concentración humana y unas costumbres, digamos, muchísimo más de contacto físico y de vivir en la calle, pues han marcado la diferencia, ¿no? La verdad es que yo creo que no, que el poder político no ha salido más o menos reforzado. Es más, yo creo que los políticos que están jugando con cifras para atacar a sus enemigos y manipulándolas a veces y tal, yo creo que perderán, porque la población no es tonta, nosotros no somos tontos y sabemos perfectamente que a ellos les ha sorprendido esto como a todo el mundo. Y a poca inteligencia que tengas tampoco puedes criticarlos al 100% porque no lo han hecho bien, porque que se ponga alguien delante a dirigir esto y a cerrar un país, ¿no? Es que si lo miras con perspectiva es terrible, ¿no? Las decisiones que han tenido que tomar y por supuesto que se han equivocado, pero ¿quién no? Ok, Edward, pues una última pregunta, porque realmente nos podemos alargar, es ¿en qué consiste el programa Horizonte 2020 para la Unión Europea, Edward? Y con eso cerramos el bloque de preguntas. El programa Horizonte 2020, que ahora ya se está sustituyendo por otro programa, era un programa de ayuda sobre todo a empresas que están naciendo, a startups, y en concreto lo que en otros profesionales como yo estábamos contratados por la Unión Europea para apoyar a empresas que están naciendo, que reciben una ayuda económica participativa de la Unión y que tienen como foco, en el caso de esa mi actividad, era dar soporte emocional de coaching, no de consultoría, al equipo directivo y a las personas clave de estas empresas para que el crecimiento, la tensión del crecimiento, la pudieran soportar de una forma lo más liviana posible, ¿no? Es interesante que la Unión Europea se preocupe de que las empresas que están naciendo, las startups, tengan un elenco de servicios que quizás ellas mismas no contratarían, pero que ayudan a la supervivencia de las mismas y que ayudan también a la eficacia y a la generación de riqueza. Y ahí hay unas inversiones que han sido importantes y que continúan existiendo y por ahí pues es donde estamos actuando, ¿no? Ok, Edward, pues la verdad, un verdadero deleite escucharte. Digo, las preguntas tratamos de agruparlas porque fue un gran número. Y bueno, pues te agradezco mucho. Le cedo la palabra a la coordinadora del Centro de Investigación Académica de la Anáhuac, la maestra Georgina Ruiz Toledo, para que despida este programa y te agradezca también. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Edward. Gracias. Como dice el maestro Rincón González, ha sido un placer tenerte, aunque sea un ratito con nosotros, porque la verdad es que
Aunque pensamos que una sesión virtual puede ser de 30 o de 60 minutos y pueden ser suficientes, la verdad es que siempre se quedan ahí las preguntas y las dudas, pero también es una buena oportunidad para seguirlas reflexionando y comprendiendo desde casa, ¿no? Desde casa en estos momentos. Como tú lo dices, es un gran reto el que tenemos las instituciones educativas, algunas un poco más que otras en ciertos aspectos del crecimiento de los niños, y nosotros en el caso de la universidad, pues también del crecimiento de los jóvenes alrededor también de las familias, acompañando a sus familias en estos momentos. Y te agradecemos mucho tu participación, agradecemos la sensibilidad con la que nos muestras no solo los datos, sino la reflexión a partir de ellos. Y a nombre del Centro de Investigación Anáhuac Puebla, pues agradecemos también a esta comunidad virtual que haya estado con nosotros. ¿Algún mensaje final que nos quieras compartir, Eduard? Pues encantado de estar con vosotros, de compartir. Las preguntas creo que han sido muy profundas, anticipan lo que puede ser el diplomado, que puede ser no solo un espacio para aprender de nosotros, de los profesores, sino nosotros para aprender de todos, ¿no? Y fíjate lo maravilloso que es el mundo en que estamos, que parece como si se estuviera inventando todo, ¿no? Y claro que hay peligros, pero mi mensaje es muy positivo. Yo creo que no hemos elegido esto y hay cientos de miles de muertos, entonces tenemos que honrar a esos muertos y tenemos que tenemos un luto con ellos, ¿no? Y un deber también de honrarlos. Pero lo que sobre todo, la mejor forma de honrar a todo este sufrimiento creo que es intentar y conseguir un mundo mejor. Y yo creo que estamos en ello. Gracias, Eduard. Bien lo dices. Honrar a todas las personas que hoy están sufriendo la pérdida de un ser querido, que están en medio de la enfermedad, que han fallecido, pues es de esta forma en el caso de nosotros, ¿no? Tratando de capacitarnos, de actualizarnos con la información para podernos sensibilizar de manera correcta ante esta tragedia que estamos viviendo en todo el mundo. Les invitamos a la comunidad virtual a acercarse a nuestra oferta académica, la oferta académica de la Universidad Anáhuac Puebla. En este caso, de manera especial, los invitamos para acercarse al Diplomado en Estudios Avanzados en Seguridad Humana. Es un programa totalmente en línea que dará inicio el próximo 9 de julio y aquí les estamos dejando los datos en el chat y también en la pantalla. Les agradecemos mucho a nombre de la Universidad de Anáhuac, tanto al maestro Mario Rincón González como al maestro Eduard Ramos, su colaboración y su participación en esta mañana en México. Un abrazo y muchas gracias.